Vamos a grabar esto. Ok. Listo. Entonces, la última parte de la materia que nos queda por estudiar es acerca de la segunda ley de la termodinámica. Dentro de la segunda ley de la termodinámica hay algunos temas conceptuales como depósitos de energía, los enunciados sobre la segunda ley de la termodinámica, que eso vamos a revisar hoy día mismo. Vamos a hablar sobre refrigeradores y bombas de calor. Hoy la parte más teórica nada más. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. La próxima semana comenzaremos a estudiar los procesos reversibles e irreversibles, las máquinas térmicas, y dentro de las máquinas térmicas veremos unos ciclos, el ciclo de máxima eficiencia, el ciclo de Carnot, y después algunos ciclos de potencia adicionales, para entender ya todo lo que hemos venido hablando durante el ciclo. Yo con distintas exposiciones y distintas metodologías, ya hemos adelantado sobre la producción de energía con los ciclos. Entonces, en la segunda ley de la termodinámica, básicamente nos habla de que, además, o vamos un poquito atrás, nosotros en los diferentes sistemas sabemos que la primera ley de la termodinámica nos habla de un balance de energía. En las figuras que he puesto aquí, nosotros tenemos un balance de energía, está una taza de café o con fluido caliente, ¿sí? Una taza de café caliente, y esta taza, de manera espontánea, pierde calor a la atmósfera, ¿sí? O al ambiente en el que se encuentra. Y aquí nosotros, si es que pensamos solo en la primera ley de la termodinámica, decimos que la cantidad de calor que pierde el café es igual que la cantidad de calor que gana, bueno, no gana, que se transfiere hacia la atmósfera. Entonces ese es el balance de energía y hasta ahí la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Pero la primera ley de la termodinámica no ve la dirección en la que se da esa transferencia de calor, sino solo ve, más que la dirección, ve un balance de calor en las fronteras, por ejemplo, de este volumen de control en la que está la taza de café caliente. Tranquilamente, yo podría pensar que de manera espontánea, sí, tengo un ingreso de calor a esa taza de café, ¿sí? En esta dirección de acá, desde la atmósfera hacia la taza de café caliente, y no estaría violando la primera ley de la termodinámica. Pero la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Además de que tenemos que cumplir siempre con la primera ley, ¿sí? Tiene un balance, la segunda ley de la termodinámica nos comienza a hablar de que también existe una dirección. Si es que esta taza es caliente, es decir, tiene una temperatura de café mayor a la temperatura ambiente, la dirección de la transferencia de calor es esta de aquí, como está dibujado en la gráfica. Está representado en esa fotografía y no podría ser nunca lo contrario. Desde el ambiente hacia la taza. Eso es sencillo pensarlo, no hay ningún problema por ahí. En la representación de una resistencia eléctrica, ¿sí? La segunda figura, ¿sí? Tengo en esta figura una resistencia eléctrica, ¿sí? En la cual puedo tener una potencia eléctrica. Si es que esta potencia eléctrica o esta resistencia eléctrica está funcionando, yo tengo también un flujo de calor. El flujo de calor, ¿sí? Es desde la resistencia hacia sus alrededores, ¿sí? Entonces así será el flujo de calor y no como está en la gráfica, ¿sí? Si es que, y de esa manera sería el flujo de energía. Tiene que cumplirse ese flujo de energía de una manera espontánea. Imaginemos lo siguiente, si es que yo quisiera hacer a partir del calor, yo podría hacer esto. Digo, bueno, si es que una resistencia eléctrica se genera calor, ¿sí? Y libero calor al pasar una corriente eléctrica, ¿qué pasa si es que yo le someto a calor a esa resistencia eléctrica? Es decir, yo tengo una fuente de energía externa, le pongo calor sobre esa resistencia eléctrica. ¿Cuál será
la cantidad de energía que fluye por ahí. Se genera energía. Si es que yo le someto a una resistencia eléctrica a calor, ¿se genera energía o no se genera energía? O una potencia eléctrica. ¿Me escuchan? ¿Me entienden lo que digo? Si es que yo le someto, tengo esta resistencia eléctrica y pongo una fuente de calor externo, tal como está la flecha aquí, tendré yo una generación de energía eléctrica que pasa a la resistencia. ¿Qué opinan? A ver, alguien que aposte. ¿Creen que pueda pasar eso? Yo creo que sí, ingeniero. O sea, yo más o menos hago como si tuviéramos un microondas Ya, y hace que las emisiones de calor se pueda quemar los componentes, tal vez, como resistencias de lo que está compuesto un microondas. Cuando se daña un microondas, algunas veces se queman las piezas. Puede ser por un o sea, cuando se va y viene la luz y hay sobrecargo de electricidad. ya. Me parece muy bien lo que piensa, pero en esta dirección no puede suceder energía eléctrica, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en el caso del microondas? ¿Sí? Si yo tengo un microondas, más o menos voy a hacer el esquema, está una resistencia eléctrica conectada al microondas, yo tengo por aquí que fluye energía, ¿sí? Energía eléctrica. Con esa energía eléctrica, pues una resistencia hace que se caliente en el interior. Bueno, al ser un microondas, desde el principio no es tal cual lo estoy dibujando así, pero funciona de esta manera. Yo necesito que fluya una resistencia eléctrica para que se dé calor en el interior. Entonces, en este sentido, fluye el calor. Pero yo les pregunto lo siguiente, utilizando este buen ejemplo del microondas, ¿sí? Si es que yo pongo en el interior del microondas, cojo el microondas, ahora voy a hacer lo contrario, porque lo contrario es lo que dije, que no puede suceder. Si es que, imagínense esto, tengo el microondas y tengo conectado al microondas la fuente de energía. Está el enchufe, ¿no es cierto? Está el cable. ¿Sí? Y si es que yo pondría en el interior del microondas algo caliente, es decir, calentado en alguna otra fuente, no he utilizado todavía el microondas, traigo algo caliente aquí, ¿sí? Algo muy caliente, y le dejo en el interior del microondas, si es que lo que yo dije que no sucede, sí sucedería, es hipótesis contraria, no va a pasar. Si es que yo pongo algo caliente aquí, yo tendría acá salida de corriente, ¿sí? Yo estuviera generando energía ahí, pero esto no se da, esto es imposible. Porque, ¿qué quiero decir con esa explicación? Ya voy a hacer otra explicación con la figura que está al lado, que es una explicación mecánica que se entiende mejor. Que nosotros, aquí para que se cumpla la segunda ley de la termodinámica, además de una cantidad de energía, tenemos una dirección de la energía. Siempre se va a cumplir una dirección de la energía. Y eso tiene que ver con las pérdidas. Imagínense el último dispositivo que está en esta gráfica de acá. Si es que yo meto un eje, ¿no es cierto?, como una hélice a un depósito que tiene agua, ¿sí? Este depósito tiene agua, está a baja temperatura, yo introduzco una hélice que va a girar a mucha velocidad, ¿sí? Este es un eje que tiene un motor eléctrico, tiene un cierto torque, introduzco esta hélice ahí. Si es que hago funcionar este motor dentro del agua, una batidora, si quieren ustedes, el agua va a subir su temperatura porque le estoy agitando, ¿de acuerdo? Le estoy transmitiendo una cierta cantidad de energía y puede subir esa temperatura. De esa manera sí que fluye la energía, ¿de acuerdo? Puede fluir la energía en ese sentido. Pero imagínense lo otro. Si yo digo, bueno, si es que yo puedo transmitir energía de calor, porque estoy moviendo una hélice dentro del agua,
se genera calor y siento el calor, inclusive puedo perder calor como está esta flecha aquí, ¿sí? Puedo perder calor de ese recipiente. ¿Qué es lo que sucede? Entonces viene hagamos un experimento. Yo voy a calentar el agua, con una fuente externa, pongo esto en una hornilla, pongo fuego, estoy calentando este depósito, le estoy dando calor a este depósito y por arriba pongo una hélice, una batidora. ¿Creen ustedes que se mueva el eje de la batidora si es que he calentado el agua? ¿Qué opinan? ¿Creen que se llegue a mover tal cual está el dibujo? ¿Qué dicen? ¿Sí me están siguiendo? Pues hablen cualquier cosa para ver si es que... Yo creo que no, porque no es suficiente fuerza, a menos que sea livianito la hélice. La hélice o lo que tenemos acá adentro, ¿no es cierto? La verdad es que si es que yo le doy calor aquí al agua, tal como está el gráfico acá, ¿sí? Aunque esta agua comience a subir mucho de temperatura, si comienza a subir mucho de temperatura, esta hélice no se va a mover. O sea, no, el trabajo en este sentido, el flujo de energía en este sentido, no va a generar ningún trabajo, ¿sí? Entonces acá tengo yo una dirección para poder aprovechar la energía. Entonces, de esto va la segunda ley de la termodinámica. Vamos a seguir hablando para aclarar más cosas, para entender lo que estoy presentando ahora. Pero de esto va la segunda ley de la termodinámica. Para entender un poquito más acerca de la segunda ley de la termodinámica, vamos a ver algunos conceptos. Existen depósitos de energía que son naturales, por ejemplo, la atmósfera, el río o un lago, en el que normalmente si es que yo tengo una central de generación de energía, ¿sí? Suele suceder que utilizo como depósitos, como sumideros de baja temperatura, la atmósfera. Un motor de combustión interna tira los gases a la atmósfera, ¿sí? Entonces, eso lo ha utilizado como un depósito de energía. Una central de vapor de agua para generar energía, parte del agua caliente, no debería ser, o sea, eso también viene después de impactos ambientales y demás, pero utilizan como un depósito de energía un río, un océano. Deberíamos tratar antes los gases de los motores de combustión que van a salir a la atmósfera para que no contaminen. Deberíamos disminuir la temperatura del agua que va hacia un río, por lo tanto, al océano, para no contaminar, no hacer una contaminación térmica, disminuir esa temperatura. Pero estos son depósitos de energía térmica natural, de baja temperatura. Si es que le aclaramos un poquito más del asunto sobre las máquinas térmicas, ¿sí? Normalmente nosotros queremos estudiar las máquinas térmicas, tenemos una energía térmica de mayor temperatura, de donde vamos a aprovechar el calor, a esa le denominamos fuente. Y donde vamos a liberar calor de nuestro sistema, le denominamos sumidero. Entonces, las máquinas térmicas, ¿sí? Para que funcione una máquina térmica, debe tener ciertas características. Necesitamos una temperatura alta, necesitamos una temperatura baja, por lo tanto, una fuente de energía, un sumidero de energía y la máquina en medio de estas dos fuentes, de la fuente y del sumidero. Es decir, entre la fuente de temperatura alta y el sumidero donde vamos a dar un depósito de energía.
La máquina térmica normalmente se representa de esta manera, en la que nosotros tenemos un calor de entrada de la fuente de más energía, ¿sí? Un trabajo neto, que es el que sacamos de la máquina térmica, y una pérdida de calor. Siempre vamos a tener una pérdida de calor y por eso necesitamos un sumidero. Acá, los depósitos de energía, estos serían sumideros naturales, la atmósfera, el río, el lago, el océano, ¿sí? Son sumideros naturales. ¿Qué características deben tener estas máquinas térmicas? Primero, reciben calor de una fuente a alta temperatura. Por ejemplo, energía solar, un horno de petróleo, un reactor nuclear, etc. Necesitamos una fuente de alta temperatura para llamarlo máquina térmica. Después, convierten parte de ese calor en trabajo. Entonces, lo que nosotros queremos utilizar esta fuente de alta temperatura para generar un movimiento, para generar un trabajo. Por lo general, en la forma de una flecha rotatoria. Queremos girar cosas, mover cosas, queremos tener movimiento. Otra característica para llamar una máquina térmica es que rechazan el calor de desecho a un sumidero de calor de baja temperatura, la atmósfera, los ríos, etc. Acá sí que se realiza una contaminación térmica atmosférica, que es un capítulo por el momento aparte, que le vamos a dejar pendiente. Y la última parte de las características de las máquinas térmicas es que operan en un ciclo, es decir, que desde el inicio de la operación hasta el final del ciclo llegan a estar en las mismas condiciones de arranque. Acá está representado un esquema. Sí, ya hemos visto algunos de estos esquemas en lo que hemos ido conversando de la materia. ¿Sí? Aquí está un ciclo de potencia en el que nosotros tenemos normalmente un calor de entrada, por ejemplo, tenemos una fuente de energía, un horno, ¿sí? Esa fuente de energía nos va a dar este calor de entrada. Entonces tenemos un calor de entrada. Tenemos, un segundo, un calor de salida, una cantidad de calor rechazada del vapor en el condensador hacia el sumidero de baja temperatura. Entonces tenemos la caldera en la que vamos a adicionar este calor. Tenemos un condensador que va a regresar a las características del fluido de trabajo, a las condiciones iniciales. Si quieren, este va a ser el punto 1, este va a ser el punto 2, este sería el punto 3, acá tendríamos un punto 4. Entonces, tenemos en la máquina térmica también otra vez esta salida de calor o esta pérdida de calor hacia el sumidero de energía. Por ejemplo, la atmósfera. Aquí entra todavía en condiciones de vapor. Lo que queremos a través del condensador es que salga en condiciones de líquido saturado. ¿Para qué líquido saturado? Para que cuando atraviese la bomba en condiciones de líquido saturado, le podamos dar una cierta cantidad de energía y que pueda ser trasegado, que pueda ser impulsado para que vaya a la caldera. En la caldera se hace vapor, otra vez en la turbina, al tener un fluido con mayor energía, hecho vapor, pasa con la turbina y tenemos dos elementos más. Un trabajo de entrada a la bomba. Entonces siempre vamos a tener un trabajo de entrada porque es un trabajo mecánico. Para poder mover esta bomba es la cantidad de trabajo requerida para comprimir el agua a la presión de la caldera. Aquí llegamos a una presión de la caldera. Y por último, este trabajo de salida. Este trabajo de salida es la cantidad de trabajo que entrega el vapor cuando se expande en una turbina. Entonces, ahora comenzamos a pensar en ciclos de trabajo. Comenzamos a pensar en ciclos de trabajo. Para hacer una explicación más adelante,
de los enunciados acerca de la segunda ley de la termodinámica, tenemos que pensar en algunas cosas adicionales. Por ejemplo, la eficiencia térmica, ¿sí? Si es que yo tengo una fuente de calor, tengo un sumidero, puedo realizar un trabajo mecánico. Es decir, puedo poner una máquina térmica. Si es que yo tengo una entrada de calor, voy a hacer dos ejemplos de manera simultánea. Tengo una entrada de calor de 100 kilovatios a la máquina 1 y de 100 kilovatios a la máquina 2, ¿sí? Voy a representar una salida de trabajo en la máquina 1 de 20 kilojoules, en la máquina 2 de 30 kilojoules. ¿A dónde se va el resto de calor que entró? Normalmente se va en pérdidas de calor que no pueden aprovechar las máquinas. Las máquinas no pueden aprovechar todo el calor y por eso viene el término de eficiencia térmica o de la eficiencia del equipo. En el caso de la primera máquina, tengo una pérdida de calor de 80 kilojoules. En el caso de la segunda máquina, tengo una pérdida de calor o un calor desechado de 70 kilojoules. Para poder hacer el cálculo, ¿sí? Aquí fácilmente ya veo que la máquina 2 va a ser más eficiente que la máquina 1 porque la salida de trabajo es mayor en la máquina 2 que en la máquina 1, que en la máquina térmica 1. Si es que yo quiero representar eso como una ecuación, como una fórmula, digo, el rendimiento térmico va a ser igual al trabajo neto de salida, es decir, a este trabajo neto de salida, dividido para el calor de entrada. Trabajo neto de salida dividido para el calor de entrada. Para el calor de entrada, o que normalmente le vamos a representar con QH, ¿sí? Con calor alto. El calor de pérdidas, normalmente en la termodinámica le vamos a representar con QL. Esto en una relación entre el calor, perdón, entre el trabajo de salida sobre el calor de entrada. Si es que quiero mantener la nomenclatura tal cual estoy haciendo en la gráfica, debería escribir aquí un QH. Estamos. También podría hacer el cálculo solo en función del calor y no del trabajo de salida, ¿sí? Es decir, puedo utilizar esta ecuación que se ha escrito acá abajo. El rendimiento térmico va a ser igual al calor a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Yo estoy comparando acá, en definitiva, ¿sí? Para utilizar la misma nomenclatura de acá, 1 menos el calor de salida, el calor bajo, sobre el calor alto. Porque a veces decir, bueno, ¿cuál es el de salida? ¿Cuál es la dirección? Y tal. Entonces yo tendría que escribir esto de aquí. ¿De dónde sale el 1? Este trabajo, el trabajo neto, ¿sí me están siguiendo? Hola. Ok. El trabajo neto que hace la máquina térmica, el trabajo neto de la máquina térmica va a ser igual al calor alto, sí, o QH menos el calor bajo. ¿Sí? El trabajo neto, este W que escribí aquí, va a ser igual a esto. ¿Sí? Entonces yo puedo establecer el calor que puedo, el trabajo que puedo sacar en una máquina térmica en función del calor de entrada y el calor de salida. Si es que a esto le divido sobre QH, ¿sí? Que básicamente es el calor alto,
estoy escribiendo otra vez la eficiencia, ¿sí? O el rendimiento térmico. Entonces tengo la eficiencia térmica. Ah, espera un ratito. Ya se cortó otra vez ahí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, a ver, voy a proyectar otra vez lo que estaba escribiendo. Me llegaron a ver esto, la parte final del rendimiento térmico en función de los el calor alto, el calor bajo. Sí. Sí se vio esto de acá. Ok. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Aquí pregunten cualquier cosa que no esté clara, que no se entienda, pregunten. Que les genere alguna duda. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí está claro? Hola, hola. Sí, profe. Seguro que está claro. Sí, ingeniero. Ok, entonces, para entender esto ya estuve escribiendo en la diapositiva anterior. Entonces, el calor de entrada, o QH, representado, es la magnitud de la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura, ¿sí? Es decir, yo tengo una temperatura elevada en la que voy a transferir una cierta cantidad de calor. Y vamos a tener el depósito de baja temperatura, en el que siempre voy a tener una pérdida de calor. Siempre se va a generar una pérdida de calor de las máquinas térmicas. Esa es la representación que yo estuve adelantando ya en la diapositiva anterior. QH, QHigh o QL, QLow. En la segunda ley de la termodinámica, para explicar un poquito más, porque con las diapositivas que escribí acá al principio, solo quería dar unos ejemplos de que la energía tiene una dirección. Además de una magnitud, tiene que cumplir una cierta dirección. No puede llevar una dirección contraria al sentido, en sentido contrario de lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces, para aclarar un poco más qué es la segunda ley de la termodinámica o qué dice la segunda ley de la termodinámica, hay algunos enunciados. El primero de estos enunciados, el enunciado de Kelvin Planck, dice lo siguiente: es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Hace un momento yo había presentado una imagen, ¿sí?, en la que nosotros tenemos una máquina térmica que tiene que funcionar entre el depósito de energía térmica o una temperatura alta, y debemos tener el sumidero, ¿sí?, tenemos la temperatura baja. Y yo había dicho que siempre esto tiene que funcionar de esta manera, ¿sí? En esta representación gráfica, dice que no se puede dar esto. Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito. Entonces aquí recibe calor de un solo depósito, tengo esta máquina térmica y esta máquina térmica produce un trabajo neto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si es que yo hago aquí o trato de calcular la eficiencia o el rendimiento térmico tal cual está en esta gráfica de acá?
Si es que yo trato de calcular aquí en función del calor, ¿sí? Porque ya es evidente, si es que quiero calcular el trabajo sobre el calor de entrada, sería 100 sobre 100 es 1, me daría una eficiencia del 100%. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, me dice que esto es imposible, que no puedo tener una eficiencia del 100%, que yo no puedo sacar en una máquina todo el trabajo igual al calor que ingresé, porque siempre debe existir este calor de pérdida. Siempre debe existir este calor de pérdida. Y para que se pueda generar el trabajo, tiene que existir un calor de entrada, que es este calor H, este calor alto. Ok, pero si es que está dibujado aquí y quiero hacer el cálculo de esta máquina térmica, será igual a 1 menos el calor L sobre el calor H. El calor L o el calor de pérdida, ¿qué valor tiene? De 0. Exactamente, es 0. Por lo tanto, el rendimiento térmico, en este caso, será igual a 1. ¿Esto es posible? No, no es posible. Es imposible que suceda esto. Siempre vamos a tener un calor de pérdidas por la fricción, por la pérdida misma de calor hacia el sumidero. Siempre vamos a tener un calor de pérdida. Aquí me dice calor 0. Por lo tanto, este diagrama no puede ser posible. Es imposible. Existe otro enunciado, es el enunciado de Clausius. ¿Sí? Es imposible construir, me habla de las imposibilidades, es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Es decir, este gráfico de aquí, ¿sí? Si es que yo quiero construir un dispositivo, imagínense lo siguiente, yo tengo un espacio refrigerado, es decir, una refrigeradora, de la cual voy a extraer calor para que sea refrigeradora. Extraigo este calor, ¿sí? Utilizo un equipo, una máquina térmica para extraer ese calor, y ese calor que he sacado del refrigerador con esta máquina térmica es expulsado al ambiente. Eso es lo que hace un refrigerador. Pero aquí me dice que tengo un trabajo de entrada del refrigerador igual a 0. Es decir, me plantea que yo tengo un depósito del cual voy a extraer calor, pongo la máquina térmica, ¿sí? Pongo una máquina en la que no tengo ningún ingreso de trabajo, ¿sí? Pero puedo llevar calor de una fuente de baja temperatura a una fuente de mayor temperatura. No puedo construir este dispositivo, es imposible. Siempre voy a tener que ingresar, si es que quiero hacer un dispositivo de este tipo, siempre tengo que ingresar un trabajo. Entonces es imposible que yo pueda transferir calor de una fuente de baja temperatura a una de alta temperatura sin tener otro efecto más que esa transferencia de calor. Siempre necesito utilizar una máquina con una inversión del trabajo. Esto no es viable. ¿Sí? Eso nos ayuda a explicar mejor la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, la segunda ley de la termodinámica, en definitiva, tenemos que seguir conversando un poco más para hablar acerca de las
irreversibilidades y las reversibilidades, ¿sí? O las pérdidas. Todo equipo, toda maquinaria tiene pérdidas de calor y pérdidas de calor por diferencia de temperatura y pérdidas mecánicas por fricción. No puede existir un equipo, un elemento mecánico que no tenga fricción. Esas pérdidas por fricción, esas pérdidas de calor por diferencia de temperatura en una máquina térmica hacen que los equipos tengan una sola direccionalidad y que tengan un rendimiento que siempre tiene que ser inferior al 100%. No existe una máquina térmica que tenga el 100% de rendimiento. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Preguntas hasta Sí, el momento. ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, preguntas hasta el momento. ¿Alguna pregunta que le surja? Ingeniero, una pregunta. Sí. En, en la industria, en qué máquina se puede observar más claro estos enunciados? A ver, esto en todas las máquinas. Toda máquina debe cumplir estos enunciados. Por ejemplo, la que más conocemos, toditos conocemos una ¿sí? Una fuente de más calor, una fuente de menor calor. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Me escuchan? No. No se alertó todo lo que dijo. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. 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 Ya. Espera, voy a poner el siguiente ejemplo acerca de lo que estoy hablando aquí. Desde siempre el hombre ha buscado hacer una máquina térmica de funcionamiento perpetuo o que no tenga pérdidas, ¿sí? Que no tenga pérdidas de calor, que no tenga fricción, ¿sí? Pero esto es imposible hasta la actualidad es imposible, porque eso violaría la segunda ley de la termodinámica. El ejemplo más conocido es un motor de vehículo, ¿sí? Entonces, es un motor de vehículo que funciona en un ciclo, ¿no? El motor de combustión funciona en un ciclo. ¿Qué ciclo? Porque debe empezar en algo, debe terminar en las mismas condiciones. Un motor de combustión de 4 tiempos, por ejemplo, genera admisión de aire, compresión de aire, gasolina, se da una combustión. Entonces, el momento que tengo una combustión, tengo la fuente de mayor temperatura, ¿sí? Al liberar esa combustión, ¿sí? O al aumentar la presión en la cámara de combustión, empuja el pistón, se da un trabajo, y ese trabajo mueve un eje para tener el movimiento de las ruedas al final, que vamos cambiando el movimiento desde la salida del eje del motor, la caja de cambios, hasta llegar a las ruedas. La eficiencia de un motor de combustión, por ejemplo, de gasolina o diésel, está en torno a un 25, desde un 25 a un 30%. Un 25% en un motor de gasolina, un 30% en un motor diésel. Los motores diésel son un poco más eficientes, alrededor de esos números. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿en dónde están las pérdidas, por ejemplo? ¿En dónde se va la energía en un motor de gasolina o en un motor diésel? ¿En dónde creen que se pierde? En el calor que libera, ¿no?
Ya, en el calor que libera, si es que somos un poco más claros tal vez, ¿en dónde creen que se puede perder eso? En el escape, ingeniero. En el escape, exactamente, ¿sí? Entonces, si es que, si me están viendo el video, ¿sí? Ahí deje de compartir la pantalla, ¿no? Ok. Yo les voy a poner un momentito para que se entienda el ejemplo que estoy haciendo, un motor de combustión, que es uno de los varios ejemplos. Hola, hola. Qué pena en verdad, oiga, que falle tanto el internet. ¿Me escuchan ahora? Sí, 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 lo escucho. Qué pena. Inclusive me cambié hasta de compañía de internet. Dejé etapa, me puse .net y coinciden los problemas justo con su grupo. Pero nada, voy a tratar de concluir el ejemplo, la idea de lo que estoy hablando. Si me dan un segundo, les comparto una imagen, porque esto es importante que se entienda. Es la base, en realidad, para la explicación de las cosas. Estoy abriendo una imagen nada más de un motor para poder explicar una ideita adicional. A ver, es una imagen que conseguí en internet. Tampoco es que a nosotros nos toque estudiar sobre motores de combustión y demás, pero los motores de combustión son muy utilizados en la industria, nosotros utilizamos en el día a día. Y es un ejemplo típico de lo que sucede en las pérdidas mecánicas y pérdidas de calor. Entonces, aquí está el interior de un motor. Para que se genere el movimiento del pistón, ahí yo tengo un pistón que sube y baja, por eso se llaman motores de combustión interna alternativos. Los ciclos de potencia que estamos viendo este rato en termodinámica son de combustión externa, porque existe una caldera externa que genera la energía para transferir al fluido, que puede ser el agua, que se haga vapor, que va a la turbina y demás. Aquí en el interior del motor se da esa combustión que mueve al pistón. Ah, ya, chévere, aquí está. ¿Sí le están viendo esta diapositiva? sí. Ok. Entonces, aquí la fuente, siempre se va a repetir este diagrama que yo hice. Va a haber una fuente de temperatura alta, va a haber un sumidero. Aquí la fuente de alta temperatura es la explosión, el rato con el combustible que se da en la bujía. Esa energía se libera en trabajo empujando al pistón y parte de esa energía, nosotros sabemos que en los motores hay un sistema de refrigeración con agua. Alrededor del bloque del motor, donde están estas lineecitas en azul, hay agua que está refrigerando al motor y esa agua se lleva parte de la energía térmica. Entonces yo aquí tengo dos sumideros. Una, los gases de escape que tiran a la atmósfera, parte de la energía que no se pudo aprovechar. Otra se va al sistema de refrigeración, que tengo pérdidas también ahí. Y otra, que en todas las máquinas térmicas al tener rotación, tengo elementos en contacto. Al tener elementos en contacto, tengo fricción, tengo pérdidas. Entonces, estas son pérdidas mecánicas. ¿Ya? Ahora, en los diagramas que estábamos revisando hace un momento, no se le considera tal cual a las pérdidas mecánicas, sino están implícitas en el motor. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo les decía a ustedes en este ciclo, tengo alta temperatura, acá es un ciclo de potencia, esta alta temperatura va a un evaporador, tengo la turbina, que es la que saca el trabajo. Esta turbina, después del vapor que pasó por la turbina, que ya vino con alta energía,
va a un condensador, pero este condensador, para que otra vez regrese el fluido a las condiciones iniciales, cede calor, es decir, quita calor al fluido que tenemos acá. Para que llegue a ser otra vez líquido, va a la bomba. ¿Sí? Yo tengo aquí un trabajo de entrada, ¿sí? Y ahí se completa. Tengo un trabajo de entrada, tengo un trabajo de salida, tengo un calor de entrada y tengo un calor de salida. ¿Qué es lo que estoy dibujando? ¿Qué es lo que se está dibujando ahí? Normalmente, esto es un ciclo de potencia. Otra vez repito, este ciclo de potencia se utiliza en la industria para generar energía. Entonces, tengo turbinas de vapor, ¿sí? Esta es una turbina de vapor para generar energía a partir de calor, no energía hidroeléctrica. Tengo las centrales hidroeléctricas que utilizan agua, mueven una turbina, es decir, si es que yo me quito todo este elemento de aquí, tengo una turbina, pero tengo bastante agua que pueda pasar por aquí, distintos tipos de turbinas, una turbina de agua. Tengo una turbina que recibe esa agua, genera trabajo. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando estamos en tiempos de sequía? No hay agua. Entonces, necesariamente tiene que entrar a funcionar como la central termoeléctrica que tenemos aquí en el descanso, que ese es un motor de combustión gigante, es un motor V12, que cada cilindro tiene un diámetro de 60 centímetros, es un motor gigante, un motor tal cual el que tenemos en los camiones, pero gigante. Ahí generamos movimiento de un eje y generamos energía eléctrica. La otra forma, la más generalizada, es la que está puesta aquí en este ciclo de potencia. Ya voy a hacer un diagrama después que nos ayuda a entender más entre la presión y la entalpía, qué es lo que sucede en estos diagramas de potencia. Pero en este diagrama de potencia yo tengo una bomba que va a mover agua, y esto ya es un tema industrial, una bomba que va a mover agua, esta agua líquido, todavía líquido saturado, llega a una caldera, recibe calor de un horno, cualquier fuente. Esto puede ser también un reactor nuclear. En el reactor nuclear tengo la reacción nuclear que libera calor en una caldera que está pasando agua, se transforma esa agua en vapor, es decir, un fluido ya con más energía. Entonces yo hablaré de una cierta cantidad de entalpía que entra a la turbina. Como entra vapor a la turbina, si quieren aquí yo en el interior tengo unas hélices que reciben ese vapor, mueve esas hélices y aquí por un eje saca un trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico estará conectado ya a un generador eléctrico. Eso es lo que sucede normalmente. Una vez que ha perdido energía, este vapor sale con vapor de menos cantidad de entalpía y va al condensador. En el condensador yo le hago pasar por este condensador, si quieren, agua fría, como ejemplo, se lleva ese calor, esa agua fría, a la atmósfera, que puede ser un río, un mar, un sumidero de cualquier tipo, y otra vez regresa al ciclo siendo agua. Así es como generamos energía, así es como se genera energía. Esto tiene que ser representado en diferentes ciclos de potencia, que ya los vamos a estudiar más adelante. Pero este ciclo tiene un rendimiento. Para poder evaluar el rendimiento de este ciclo es esta forma de evaluar. El calor bajo sobre el calor alto. 1 menos el calor bajo sobre el calor alto. ¿Estamos? ¿Tienen alguna otra pregunta?